Bueno, como dijo Tony, bienvenides a todos. Espero que ahí se vea bien, Tony. Cualquier cosa me decís. La idea es que estemos. Perfecto. Perfecto. Hablando, me va a tocar a mí hablar todo, pero pueden ir preguntando lo que sientan pertinente al chat. Aproximadamente 40, 45 minutos. Y después vamos a dejar unas preguntitas para aclarar. Ah, un poco la idea es muy brevemente repasar o hablar de cuál es el problema real que tenemos con las conductas suicidas. Y por otro lado, un poco cuáles son las intervenciones que sirven y que tenemos, digamos, al alcance para reducir el riesgo y para, lógicamente, prevenir las muertes por suicidio. Eh, yo tengo la suerte, yo siempre digo que soy un afortunado por dedicarme a la clínica en esto. Hoy por hoy el 100% de mis consultantes mm, han iniciado tratamiento conmigo por conducta suicida de algún tipo. Tengo la chance de estudiar y de poder exponer respecto al tema, y también tengo la chance de investigarlo, con lo cual tengo de alguna manera tres perspectivas respecto al problema del suicidio, y eso creo que digo que es una suerte porque muchas veces mucha teoría respecto al fenómeno suicida, tengo la chance de implementarlo y de discutirlo y charlarlo, digamos, con mis consultantes. E incluso con también familiares, ¿no? De las personas que pasan por estos momentos, que tienen este problema. Eh, y abro la conversación como si verdaderamente el problema del suicidio es el suicidio en sí, digamos. Y esto tiene que ver con que ah, un poco más de 700.000 personas mueren por año por esta causa. Sin embargo, de acuerdo a reportes de la Organización Mundial de la Salud, estas cifras no cambian tanto año a año. Cada vez que sale un reporte son aproximadamente esa cantidad de personas, ¿no? Eh, pero el problema del suicidio, digamos, tiene una serie de aristas. En nuestro medio, digamos, a nivel Argentina por lo menos, los últimos datos que tenemos son de que cerca de 3.600 o más de 3.600 personas mueren por año por esta causa. Un porcentaje muy alto son adolescentes y adultos jóvenes. Y tenemos tasas de suicidio intermedia, digamos, respecto a- al resto del mundo. Así todos sabemos que los reportes o la estadística refleja solamente una parte del problema, porque todo lo que llega a las estadísticas sabemos que fueron suicidios, digamos. Pero hay una serie, digamos, de muertes por suicidio que son infrarreportadas. Nuestros sistemas de reporte, estadística, sinceramente no son los mejores. Y esto pasa en general en Latinoamérica, en el sector de Latinoamérica y el Caribe. Y además las tasas, nosotros podríamos evaluar que reflejan una parte del problema, porque lo que logran es, o estos datos logran que, digamos, que tengamos intervenciones a nivel de salud pública. Ah, pero de alguna manera es un engaño, porque en otros países muy cercanos, con a veces condiciones socioeconómicas mejores, como por ejemplo Uruguay, puede ser el caso en donde las tasas de suicidio sean más elevadas. Y no sabemos muy bien si es por un factor determinado o porque tienen mejores registros, ¿no? Ahora, por cada persona que muere por suicidio hay 33 personas que intentan matarse. Esto es un dato a 2023, más actualizado. Por esa persona que muere por suicidio, hay miles a cientos de otras personas que están pensando en matarse. De hecho, la prevalencia, es decir,
la cantidad o el porcentaje de personas que tiene ideas suicidas en un momento determinado, en Latinoamérica ronda el 8 al 9%. Esto quiere decir que casi el 10% de la población está teniendo este problema en estos momentos. Y la realidad es que estas más de 700.000 personas que mueren por año, o mejor dicho, estas más de 700.000 muertes por suicidio, afectan a hasta 500 millones de personas que son familiares, conocidos, amigos, terapeutas de esas personas fallecidas. Y esto lo llamaríamos de alguna manera población vulnerable, porque esos suicidios generan mayor probabilidad de que la población vulnerable tenga algún trastorno psicopatológico, psiquiátrico o psicológico. Estoy hablando de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, postraumáticos, duelos prolongados, como se llama ahora, o incluso aumenten el propio riesgo de suicidio. Y ni que hablar, digamos, del aumento en el consumo de sustancias, que esta población se puede ver afectada. Con lo cual, si lo pensamos un poco, el problema del suicidio es una especie de ola expansiva, ¿no? Es como si tiráramos una piedrita a un lago estancado, entonces, donde cae la piedrita sería la cantidad de muertes por suicidio, y esas olas expansivas son la cantidad de gente en el mundo que se ve afectada por este problema. Ahora, la realidad también es que hay sectores o grupos etarios o incluso regiones que se ven más afectadas por este problema. Es decir, que hay personas o hay poblaciones donde la pirámide que les estoy mostrando en el slide es un poco más ancha. Y un ejemplo claro son los adolescentes, ¿no? Y la realidad es que en Latinoamérica y el Caribe tenemos un gran problema que, que también se ve reflejado a nivel mundial. No existe una sola región del mundo en donde en los últimos 15 a 20 años haya habido una transición epidemiológica de la conducta suicida, ¿no? De poblaciones más añosas a los adolescentes. Esto quiere decir que todas las poblaciones del mundo están teniendo ese problema. De hecho, en los últimos 24 meses, las personas que trabajamos con consultantes con ideas de suicidio, hemos sido consultadas para ir a dar charlas o intervenir en escuelas o en determinadas comunidades para saber qué hacer con esta población. A la vez el 89, casi el 90% de los suicidios en adolescentes son en países de bajos y medianos ingresos como los nuestros, y quiero decir los nuestros cuando hablo de Latinoamérica, ¿no? Y hay una realidad también, y es que los datos dicen que la cantidad de consultas en servicios de emergencia o en guardias por intentos de suicidio en chicos entre 12 y 17 años ha aumentado hasta un 40% luego de esos 2 años de inicio de la pandemia por COVID-19, con lo cual no solamente en los últimos años vemos un ascenso en estas tasas, sino que además lo que nos tocó vivir ha aumentado ese tipo de consultas. Y la mala noticia de todo esto es que todos estos datos son los que están reportados. Imagínense la cantidad de personas que no han reportado intentos, ideas que habitualmente suceden en el ámbito privado, ¿no? Quiero decir, hay personas que conviven con esta idea y que nunca la reportan. Entonces, la primera conclusión de estos minutos que tenemos juntos es que la conducta suicida no solamente es un problema sanitario, sino también es social, porque las personas que tienen intentos o ideas pierden dinero y tiempo en tratamientos, en hospitalizaciones, en ausencias laborales o escolares, incluso lastimando o afectando vínculos importantes. Con lo cual pasa a ser más un problema social que un problema meramente de salud. Ahora, no sé si alguno de ustedes mm, reparó en este detalle, pero no existen campañas de prevención del suicidio como existen para el cáncer de mama,
para la infección por HPV, para la infección o el contagio de HIV, incluso para violencia de género. Este tipo de campañas de prevención tradicional no se llevan a cabo en suicidio por una razón muy importante. La mayoría de las campañas de prevención tocan indirectamente el tema del suicidio. Ejemplo, hay campañas donde la prevención es respecto a la salud mental, ¿no? O al bienestar emocional, incluso a constructos como la depresión, ¿no? Pero todas esas campañas encubren la idea de prevenir el suicidio de forma indirecta. Y no lo hacen en forma directa porque cuando uno hace una campaña activa, no sabe cómo, por ejemplo, medios masivos de comunicación van a utilizar esa información. Y a veces puede tener el efecto contrario o el efecto indeseado. Con lo cual la mayoría de las campañas universales tocan el tema del suicidio dentro de un programa más amplio de prevención, como puede ser depresión o bienestar emocional. Entonces, me gustaría charlar con ustedes respecto a qué sabemos que sí funciona para prevenir este problema. Y una de las buenas noticias, dado este panorama, es que si bien no podemos predecir qué persona va a salir de nuestra consulta y va a matarse o no va a matarse, sí podemos prevenirlo, ¿no? Y uno podría decir que uno de los elementos más importantes que tenemos para prevenir el suicidio es detectar tempranamente las personas que tienen ideas de suicidio, ¿no? Entonces podríamos decir que la gran mayoría de la información que tenemos respecto a prevención es prevención secundaria. Lo que quiere decir, el problema ya está ahí, ¿no? Entonces tengo que hacer esfuerzos para hacer el screening o la detección temprana del problema. Y consecuentemente un tratamiento específico. Entonces, hay fundamentos para hacer un tamizaje de una determinada condición o evento, ¿no? Por un lado, la condición genera un impacto funcional lo suficientemente significativo en la población. La prevalencia no es demasiado rara, estamos hablando de casi el 10% de las personas tienen ideas de suicidio en algún momento de su vida. Que la detección temprana lleva a un tratamiento específico para reducir ese riesgo y que tengamos elementos o intervenciones eficaces. Y sabemos que las herramientas de screening tienen que ser, en principio, breves, sencillas y tienen que tener propiedades psicométricas acorde. ¿Está bien? No puede ser cualquier cosa. Entonces, necesitamos la población hispanoparlante tener instrumentos que estén validados en poblaciones específicas y en lugares específicos, ¿no? Entonces, una de las sugerencias que puedo hacer como investigador y como clínico de personas con ideas de suicidio es, existen algunas herramientas como la escala de Columbia de screening, ¿está bien? Para detectar riesgo de suicidio. También existen herramientas para los que estén escuchando esta charla, herramientas adaptadas a población infanto-juvenil. Hace poco terminamos la validación de una escala, de un cuestionario, una serie de preguntas, eh, que es el cuestionario Ask, que se viene utilizando mucho en los Estados Unidos. Pudimos trabajar en colaboración con gente del NIH para validarlo en nuestro medio. Y bueno, el artículo actualmente se encuentra en revisión, pero es cuestión de semanas que se publique. Entonces podemos decir que por lo menos en Argentina vamos a tener herramientas que han sido validadas en población específica para la detección del riesgo. Una de las cosas que quiero decirles es que si bien las herramientas de screening pueden ser de utilidad, nunca reemplazan el criterio clínico, ¿no? El error que nos puede llevar a confiar 100% en herramientas psicométricas, ¿no? O encuestas, o escalas, cuestionarios, es esta famosa estratificación del riesgo en bajo, moderado y alto, ¿no? Porque la evaluación del riesgo tiene otras aristas, ¿no?
más específicas que podemos charlar un poco en la discusión, pero bueno, no es el tema, digamos, que hoy nos convoca. Pero mm, quizá es un pasito más cerca, digamos, a nivel local, tener herramientas que hayan sido testeadas de que funcionan para detectar el riesgo y empezar a utilizarlas con nuestros consultantes, ¿no? Por supuesto que imagino que en esta sala debe haber un montón de profesionales, pero si hay gente de la comunidad, tiene que saber que preguntar respecto a si alguien tiene ideas de suicidio puede salvar vidas. No vamos a inocular la idea ni tampoco vamos a hacer que la persona piense en matarse. Incluso hay evidencia que respalda esa práctica, con lo cual hoy ustedes pueden decir que un buen terapeuta o un buen profesional de la salud mental preguntaría directamente si alguien tiene o no tiene ideas de suicidio. Y uno de los datos relevantes para la población infanto-juvenil es que a partir de los 12 años uno como profesional tiene la obligación de preguntarle al adolescente si tiene o no ideas de quitarse la vida. Entonces, nosotros podemos hacer una detección del riesgo. Y hay cosas que funcionan para prevenirlo, ¿no? En este slide vamos a un poco a repasar cuáles están disponibles, ¿no? Y qué podemos empezar a hacer de alguna manera. Las estrategias, spoileando un poco lo que viene en los próximos minutos, pueden ser específicas o universales. Las herramientas específicas tienen que ver con qué puedo hacer puntualmente para reducir el riesgo de personas que ya tienen un riesgo de suicidio, ¿no? Y hay dos intervenciones que a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de las investigaciones han demostrado ser muy fuertes, o sea, ser muy poderosas para reducir el riesgo. Por un lado tenemos la reducción de medios letales disponibles, ¿no? Cualquier tipo, digamos, de intento de reducir medios letales va a ser efectivo, ¿no? Para los intentos de suicidio con ese método. Ah, la provisión de la comercialización de determinados pesticidas en lugares de Latinoamérica ha reducido las muertes por suicidio de adolescentes que utilizaron este tipo de métodos, o reducir la prescripción de determinados fármacos de venta libre en regiones del Reino Unido, o incluso poner teléfonos de ayuda o poner personas que estén vigilando en lugares donde personas han frecuentemente intentado quitarse la vida. Esta intervención no solamente es a nivel universal, quiero decir, a nivel de toda la población, sino es dirigida también en la consulta, ¿no? La intervención reducir medios letales disponibles es parte de lo que llamamos plan de seguridad, o algunas terapias lo llaman plan de crisis, ¿no? Que es nuestra segunda intervención que más ha demostrado reducir el riesgo. El plan de seguridad básicamente es un plan de acción que construimos junto con la persona que tiene ideas de suicidio para que sepa qué puede hacer esa persona en los momentos que vuelva a tener crisis suicidas, ¿no? El plan de seguridad es algo muy simple de hacer. Uno se puede entrenar en apenas 2 a 3 horas en confeccionar un plan de seguridad. Y eso ha demostrado reducir la intensidad y el dolor emocional de las crisis con ideas de suicidio. Ha demostrado reducir intentos de suicidio y hospitalizaciones por esto. Pero no solo eso, sino que ha aumentado la adherencia a los tratamientos por parte de las personas que pusieron en práctica el plan de seguridad. Y además hay algo que hace el plan de seguridad que es central y que es un gran factor protector,
que lo que hace el plan de seguridad, ya que es algo proactivo de parte del consultante con ideas de suicidio, es aumentar la percepción de autoeficacia. Las personas que tienen alta percepción o buena percepción de su propia autoeficacia para resolver problemas determinados, tienen menos riesgo de suicidio. El plan de seguridad no es solo eso. Actualmente, con un grupo de investigadores tenemos un artículo en revisión que lo que plantea básicamente es un entrenamiento para profesionales de la salud mental en los primeros años de su carrera, un entrenamiento en plan de seguridad y medir antes y después del entrenamiento su percepción de autoeficacia como profesional para asistir personas con ideas de suicidio. Y lo que encontramos es que, por supuesto, si están entrenados, tienen más percepción de autoeficacia al finalizar el entrenamiento, pero que ese efecto se sostiene en los 2 meses posteriores a recibir un entrenamiento de solo 2 horas. Esto tiene repercusión, ¿por qué? Porque la gran mayoría de los profesionales no pregunta activamente por ideas de suicidio porque no sabe muy bien qué hacer después si la respuesta es sí. Entonces, entrenar en una intervención que es barata, es decir, económica, que es simple y que se puede entrenar en menos de 3 horas, ya que solo aumente la percepción de un profesional de que puede ayudar a alguien en crisis suicida, ya es un paso enorme en términos de prevención del suicidio. Y otra de las cosas que no solemos o no se suele hacer desde el punto de vista clínico es el contacto post-intervención. Muchos de ustedes, los que me están escuchando, estarán trabajando en servicios de emergencia o guardias, como le decimos en algunos lugares de Argentina. Y por supuesto, un porcentaje elevado de las consultas tiene que ver con el problema del suicidio. Lo que sucede es que ustedes me podrán decir cuántos de ustedes, una vez que se resuelve la crisis, contactan a la semana o incluso al mes a la persona que consultó con ustedes para ver si llegó a tratamiento o no, para ver cómo está. Poco lo hacemos. Pero eso es una intervención a nivel comunidad que reduce el riesgo de suicidio. Esta intervención se ha reproducido 6 a 7 veces, enviando cartas, enviando mails, mensajes de texto, incluso mensajitos de WhatsApp a personas que han consultado en plena crisis suicida. Y las personas que reciben ese tipo de intervención, solamente el contacto, presentan menor incidencia de conductas suicidas que las personas que no lo reciben. Esto, en un sentido más comunitario de atención primaria, se denomina cadena de cuidado, ¿no? Entonces, no perder el seguimiento de las personas que consultan por este problema. Ahora, estas son intervenciones específicas, pero también, hoy por hoy, hablamos del tema de los adolescentes, ¿no? Y existen programas de prevención del suicidio en ámbitos escolares, ¿no? Estas son tipo de intervenciones universales. Ahora, cada vez que una escuela me llama para hacer algo respecto al problema de las conductas autolesivas con o sin intencionalidad suicida, en ese ámbito, lo primero que solicitan, si es posible, es entrenamiento a docentes, ¿no? O a personal de la escuela para detectar el riesgo, ¿no? Que es una de las intervenciones posibles. De hecho, hay un montón de tipos de intervenciones en escuelas. Hay programas de educación o de toma de conciencia del problema. Hay entrenamiento, que es lo que suelen solicitar, ¿no? A plantel docente o personas que estén más cerca de los alumnos. Hay entrenamiento de pares, esto es entrenar a los compañeros en detectar si alguien la está pasando mal. Hay programas de entrenamiento en habilidades, ¿no? Como pueden ser programas de terapia dialéctica comportamental adaptado a escuelas. Y por supuesto hay programas de detección y evaluación de personas y de adolescentes en riesgo. Lo que sí tienen en común cada uno de estos programas, o intentan tener en común,
es que, por un lado, se tiene que psicoeducar respecto al estigma y los mitos que hay asociados al suicidio, cambiar la actitud respecto al conocimiento de problemas de salud mental, entrenar estrategias de autogestión a los adolescentes y entrenar al personal de la escuela. Hay muchos programas que han demostrado alguna efectividad en esto. Sin embargo, hay un programa que es el que más resalta de todos, que se llama YAM. La gente los autores del grupo de trabajo que diseñó YAM es básicamente un grupo de trabajo en el cual se diseñaron módulos para hablar directamente con los adolescentes respecto a problemas de salud mental, cuyo uno de los módulos, y uno de los más extensos, hablaba de depresión y de ideas suicidas. Estos módulos se repiten una vez por cuatrimestre, digamos, 2 veces al año, y lleva aproximadamente 2 encuentros semanales durante 5 semanas, de aproximadamente 1 hora, hora y cuarto. Las personas que diseñaron YAM compararon, tomaron 160 o más de 160 escuelas, y algunas escuelas les ofrecieron YAM, a otras escuelas les ofrecieron entrenar a docentes para que detecten el riesgo de los adolescentes, y a otras lo que hicieron fue al gabinete psicopedagógico o psicológico de la escuela enseñarles a detectar el riesgo e intervenir. Esto lo siguieron durante un tiempo prolongado. Y una de las cosas que les llamó la atención fue que la intervención YAM, que fue directamente, no entrenar al plantel docente, sino directamente hablar con los adolescentes, ¿no?, respecto a problemas de salud mental, fue la más efectiva de todas las intervenciones en adolescentes. Redujo hasta más del 50% de la probabilidad de tener, o del riesgo de presentar ideas suicidas de severidad grave. Incluso redujeron un 60% la probabilidad de que existan intentos al año después de recibir la intervención. La conclusión de esta parte podría ser que en una época se creía que ir a dar charlas con los adolescentes podía no salir tan bien, pero hoy por hoy, si seguimos manuales estandarizados, parece ser que la intervención directa con el adolescente, así se dice, es más eficaz que entrenar a personas que detecten el riesgo. Otro de los programas en escuelas es terapia dialéctica comportamental adaptada a escuelas. Básicamente es un modelo adaptado de DBT al ámbito escolar, y también ha tenido resultados muy prometedores a la hora de las conductas autolesivas en estos grupos. Pasamos por reducción de medios letales disponibles como estrategia de prevención, plan de seguridad como estrategia de prevención, programas dirigidos a adolescentes en escuelas como intervención preventiva. Ahora, también la psicoterapia es una estrategia de prevención, pero no todas las psicoterapias. Y esto es relevante porque dentro de las psicoterapias o las intervenciones psicoterapéuticas, mejor dicho, que han demostrado reducir el riesgo, tenemos las intervenciones breves, como puede ser plan de seguridad, por ejemplo. Hay algunas otras adaptadas a ámbitos de internación, digamos, que llevan como máximo 3 sesiones, ¿no? Pero que básicamente apuntan mm, al tratamiento ambulatorio, quiere decir, lo trabajan en internación y se implementa el plan de seguridad y el contacto con profesionales una vez que están dados de alta. Ustedes saben que estos programas son necesarios también porque la primera semana / primer mes de externación es un periodo de alto riesgo suicida si el motivo de la internación fue algún tipo de conducta suicida, ¿no? Pero también tenemos programas específicos. Y estos programas específicos duran
como mínimo 12 sesiones o 3 meses, y están ordenados en esta, digamos, en este orden, no porque esto sea DBT Iberoamérica, DBT está primero, sino que tiene que ver con la cantidad de ensayos clínicos que han demostrado ser efectivos para reducir el riesgo de conductas suicidas. Y DBT está primero porque ustedes saben que para que una intervención nos sirva a nivel global, lo ideal es que tenga ensayos clínicos llevados a cabo por grupos de investigadores independientes, ¿no? Es decir, si yo diseño una intervención y solo yo la pruebo, ¿m? Y el terapeuta de enfrente la intenta probar y no le funciona, hay algo de la intervención, digamos, que efectivamente, digamos, no está funcionando. Lo que tiene DBT es que muchos grupos de investigadores distintos y de clínicos distintos lo han probado en sus respectivos países, en sus respectivas comunidades y han tenido los mismos resultados. CAMS es otra de las intervenciones que más trials tiene y sinceramente es un modelo de lo más ecléctico. No le pide al terapeuta que tenga una corriente teórica definida o determinada o específica. Y es bastante aplicable a cualquier tipo de setting o de contexto. Digamos, contexto ambulatorio, contexto de internación o el que se les ocurra. Después hay otras dos intervenciones que tienen que ver con modelos derivados o de corte cognitivo-conductual estándar, como puede ser la terapia cognitivo-conductual para la prevención del suicidio o la BCBT, que básicamente es lo mismo, pero sin periodo de mantenimiento, lo mismo respecto a la anteúltima que les nombraba. Una de las cosas que tienen que saber es que estos programas específicos, obviamente que requieren entrenamiento, pero hacen foco en el tratamiento ambulatorio, ¿no? Y esto tiene cierto sentido. Digamos, si nosotros hablamos de que el problema es tan prevalente, esto quiere decir que la gran mayoría de la población que tiene ideas suicidas no está internada, no está hospitalizada. Por lo cual tiene sentido que el foco esté en el tratamiento ambulatorio. Y una de las cosas que tienen en común, todas, es que apuntan a ayudar al consultante a construir una vida que merece la pena, que esto parece, digamos, de alguna manera una premisa solo en DBT, pero es un horizonte que marca el camino a los terapeutas independientemente de la corriente teórica que tengan. Para adolescentes también hay terapias específicas, ¿no? Hay terapia cognitivo-conductual integrada, hay tratamiento basado en la mentalización, o hay programas parentales, quiero decir, solamente trabajado con los padres para reducir conflictiva intrafamiliar, y esto ha demostrado reducir conductas autolesivas en adolescentes. Y por supuesto está la terapia dialéctica comportamental adaptada a adolescentes, que tiene una gran noticia, y es que incluso dura menos que el programa de DBT estándar, ¿no? Creo que allí han encontrado una forma los investigadores de efectiva y totalmente compasiva de acercarse al problema. Y después hay una serie de intervenciones basadas en DBT, como el programa Safety, digamos, que intentan adaptarlo a otros contextos o a sesiones, digamos, a menor cantidad de sesiones. Lo maravilloso puntualmente de DBT en adolescentes es que se ha demostrado que pasar una sola vez por el programa mantiene el efecto logrado en el tratamiento hasta 3 años después de terminado el tratamiento. Esto quiere decir que los adolescentes que llegan al programa de DBT con conductas problemáticas relacionadas al suicidio, con DBT podrían pasar ese periodo bastante tormentoso y difícil que a veces es la adolescencia, ¿no? Manteniendo un efecto sin necesidad de estar en tratamiento todos los años de su adolescencia. Entonces, todas estas intervenciones tienen en común 6 puntos claves. Todas están basadas en un modelo simple, basado en la evidencia. Es decir, necesitamos modelos que sean transmisibles.
¿está bien? No puede ser, yo creo que esto es un statement completamente personal, y es, yo creo que es injusto que si tenemos un problema tan prevalente, tengamos que esperar que los profesionales nos formemos 5, 10, 15 años en ser expertos en el manejo de la conducta suicida, ¿no? Digamos, en términos de salud pública es injusto, porque además un consultante con ideas de suicidio no puede esperar meses o años hasta que un terapeuta esté en condiciones de acompañarlo en un tratamiento determinado. El segundo ítem que es necesario para que la intervención sea eficaz es que los terapeutas tengamos fidelidad al modelo, ¿no? De vuelta a lo mismo. Me parece injusto depender de la expertise o de la intuición de los terapeutas para que un tratamiento sea exitoso. Entonces, si el modelo demostró funcionar, el terapeuta tiene que adherirse lo máximo posible a ese modelo, ¿no? Y que la cuota de expertise y de intuición puede sumar, ¿no? Pero de vuelta, no podemos esperar a dar con el profesional justo, porque seamos sinceros, la gran mayoría de los consultantes que llegan a nuestros tratamientos han pasado por un montón de tratamientos, múltiples, y la mayoría llega desesperanzado y con razón, ¿no? Los tratamientos no todos funcionan para este problema. El tercer punto es que el paciente adhiera, y que el paciente adhiera depende del terapeuta y no del paciente, ¿está bien? No tenemos que esperar que la persona tenga la suficiente motivación, sino nosotros los terapeutas tenemos que tener estrategias de compromiso y de motivación al cambio, ¿no? Al cambio conductual o al cambio en sus vidas. Todas las intervenciones efectivas tienen entrenamiento en estrategias de afrontamiento a las crisis o habilidades, ¿está bien? Y todas priorizan la autogestión, porque lo conecta directamente con lo que hablamos antes de la percepción de autoeficacia. Y el sexto punto, que creo que es uno de los más relevantes, es que la intervención tiene que estar al servicio de la crisis. Quiere decir, tiene que ser accesible, ¿no? Digamos, tiene que ser rápida y que la persona la pueda implementar durante la crisis suicida, ¿no? Y que no tenga que esperar a veces turnos de salud mental que nunca llegan. Este mini espacio lo aprovecho para invitarlos a el entrenamiento en una entrevista para hablar y conversar con consultantes con conducta suicida que vamos a dar junto a Pablo Gagliesi el 24 y el 25 de noviembre. Pero esto escapa un poco el qué y el cómo manejar el riesgo agudo de suicidio a esta charla. Y a mí me gustaría centrarnos en dos o tres conceptos antes de terminar, que es, fíjense la cantidad, y perdón porque el slide está en inglés, pero tranquilamente lo puedo traducir. Fíjense que dentro de las intervenciones que han demostrado efectividad, la restricción a medios letales disponibles, las que están basadas en escuelas o como programas preventivos en escuelas, los tratamientos específicos y la cadena de cuidados son los que tienen una evidencia muy fuerte de que funcionan. Los que tienen evidencia fuerte, pero necesitan ser reproducidos, son entrenamiento de cuidadores o docentes o madres o padres, entrenamientos a los medios masivos de comunicación, ¿no? Que pueden ser aliados importantes en esta lucha de la prevención del suicidio. Línea de atención telefónica, ¿no? Ah, recomendaciones para niveles de atención primaria para la salud y por supuesto el tamizaje o el screening digamos, también en este estamento, digamos, de la clínica, que es la atención primaria. Estamos bien de tiempo como para que les cuente algo. No quiero que se sientan abrumados por el gráfico, pero necesito que lo miren. Supongan que el gráfico está representando cómo se distribuye la población, ¿no? Del mundo, o de nuestro país, o de los países de los cuales ustedes sean. Y fíjense que en la población, en la comunidad, nosotros tenemos personas que están en alto riesgo de suicidio
y personas que están en un riesgo bajo o moderado de suicidio. Hago una aclaración. Como es un problema transdiagnóstico, transnosográfico, que puede ocurrirle a una persona sin patología psiquiátrica o psicológica, ninguno de nosotros, nadie, ningún ser vivo, tiene un riesgo nulo de suicidio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en principio sería bajo riesgo. Entonces, todas las intervenciones de las cuales hablamos las podemos dividir en dos tipos de intervenciones para hacerlo más didáctico. Intervenciones universales, estas son las intervenciones aplicadas a toda la comunidad, está bien, sin discriminar, y las tienen en el slide, ¿no? Digamos, tienen una orientación más de salud pública. Pueden ser programas de viviendas, pueden ser programas escolares como los que estuvimos hablando, puede ser restricción de medios letales como medida de salud pública, o digamos como política de salud. Puede ser concientización pública sobre temas de salud mental. Puede ser manejo responsable de la información respecto al suicidio en los medios masivos de comunicación. Y puede ser educación a referentes comunitarios, ¿no? Ahora, el otro tipo de intervenciones distintas a las universales son las intervenciones específicas. Las intervenciones específicas son las individuales, ¿está bien? Como por ejemplo las intervenciones en crisis, ejemplo plan de seguridad, como los tratamientos específicos, ejemplo terapia dialéctico comportamental. El seguimiento, la cadena de cuidado, el contacto posterior, como hablamos, y por supuesto la mejoría al acceso a la salud, ¿no? A la atención en salud mental. Entonces, les marco esto ¿por qué? Porque la prevención no es exclusiva del sector de salud mental. El sector de salud mental llega a un porcentaje muy chiquito de la población con este problema. En el mejor de los casos, las personas con riesgo alto de suicidio llegan a nuestros consultorios o a nuestras guardias, servicios de emergencia. Con lo cual, el objetivo de las intervenciones individuales específicas es reducir el riesgo de ese individuo, de esa persona que llegó a nuestra consulta. ¿Bien? Pero ¿qué sucede? Las intervenciones comunitarias van a actuar sobre toda la población. ¿Está bien? ¿Cuál es el objetivo de las intervenciones comunitarias? Intentar que la población de bajo o moderado riesgo no se convierta en población de alto riesgo de suicidio. ¿Está bien? Porque una vez que es alto riesgo, aparecen las estrategias individuales. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros queremos prevenir el suicidio en nuestros países, en nuestra región, en nuestro continente, no tenemos que elegir o intervenciones específicas o intervenciones universales. Tenemos que combinar ambas. ¿Está bien? La única forma de reducir las tasas de suicidio que tenemos en nuestra población es que tengamos programas de prevención universales, porque eso va a hacer que muchas personas de bajo o moderado riesgo eviten convertirse en de alto riesgo, e incluso va a hacer que muchas de alto riesgo pasen a ser de riesgo bajo moderado. Y las personas que permanezcan en alto riesgo van a ser intervenidas, digamos, de alguna manera, o ayudadas con intervenciones más específicas, ¿no? Este gráfico representa la paradoja de la prevención en suicidio. ¿Y paradoja por qué? Porque si tenemos países que solamente utilizan estrategias universales, se van a ver perjudicadas las personas con alto riesgo de suicidio que necesitan estrategias específicas. Y por el contrario, si elijo solamente estrategias específicas para prevenir el suicidio, las únicas personas que reciben atención son las de alto riesgo, pero las de bajo riesgo y moderado no. Con lo cual estas últimas se pueden transformar en alto riesgo. Con lo cual, para evitar esa paradoja de la prevención en suicidio, es que debemos implementar en forma simultánea ambos tipos de estrategias, independientemente de cuáles fueren. Entonces, en términos de conclusiones para esa exposición, y abrimos espacio a preguntas, el suicidio es un problema grave y costoso, no solamente a nivel salud, sino a nivel social.
Lo podemos prevenir. Vimos estrategias de prevención. Puntualmente en adolescentes a partir de los 12 años podemos hacer estrategias de screening. Hoy por hoy contamos con herramientas para hacerlo, incluso en personas que son profesionales de la salud, pero no de salud mental. Uno de los grandes problemas que seguimos arrastrando lamentablemente es que a veces le damos demasiada jerarquía en suicidio al diagnóstico que subyace la idea suicida y en la gran mayoría de los casos, independientemente del diagnóstico, el problema aparece igual. Con lo cual podemos llegar a la conclusión de que el suicidio es un problema más conductual que un diagnóstico específico. A partir de hoy, imagino que si presenté el plan de seguridad como debe ser presentado y lo honré adecuadamente, cualquiera de las personas que me esté escuchando que no haya recibido un entrenamiento en plan de seguridad lo va a realizar próximamente, ya que ningún consultante con ideas de suicidio sale de una entrevista sin un plan de seguridad o plan de crisis. Nuestras intervenciones tienen que ser breves, tienen que estar accesibles, tienen que ser transmisibles, tienen que ser económicas y tienen que priorizar la autogestión de los consultantes. ¿Está bien? Y finalmente, como clínicos también tenemos que pensar en estrategias centradas en la comunidad, estrategias universales, porque a veces sucede que tenemos la utopía de entrenar absolutamente a todos los profesionales de nuestros países en una terapia específica, pero si así fuese ese sueño y se cumpliera, va a haber población que queda por fuera de alto riesgo, que no va a recibir las intervenciones que han demostrado reducir su riesgo de quitarse la vida, con lo cual tenemos que pensar un poco en esto también. Así que, si te parece, Tony, abrimos para preguntas y discusión de... Muy bien, muchas gracias, Demián. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué es la cadena de cuidados? La cadena de cuidados básicamente es, eh, una vez que yo detecto a la persona con un presunto riesgo, eh, derivarlo a otro profesional o a otro líder comunitario y que ese líder comunitario lo contacte con alguien más y este con alguien más. Digamos, la cadena de cuidado tiene que ver con la referencia a que ese caso permanezca en seguimiento. Un ejemplo claro es, yo soy clínico o soy pediatra, detecto a alguien, lo derivo a psiquiatría o psicología y sigo en contacto con el psicólogo o el psiquiatra a ver si efectivamente efectivizó la consulta. ¿Mm? Lo mismo pasa desde escuelas, digamos, y en cualquier nivel, digamos, en el cual se detecte algo de riesgo. Muy bien, muy bien. Luego consultan qué es un problema tras diagnóstico y a qué hace referencia. A que afecta a las personas con cualquier tipo de diagnóstico, digamos, personas, no es necesariamente la persona que tiene un episodio depresivo mayor va a tener ideas de suicidio, o la persona que tiene un trastorno límite de la personalidad, está bien, hay personas con trastornos de ansiedad leve que también tienen ideas de suicidio, y hay personas que no tienen un diagnóstico psiquiátrico y no lo van a tener y también tienen ideas de suicidio. Entonces, a eso me refiero con transnosográfico o transdiagnóstico, es decir, atraviesa todos los diagnósticos o todas las... Es más, el problema del suicidio sucede en distintos grupos etarios, en distintas zonas del mundo, en distintas condiciones o contextos socioeconómicos, con lo cual es razonable entenderlo como algo que atraviesa categorías, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿cuándo es necesario el tratamiento psicofarmacológico en el riesgo suicida? Es una pregunta que daría como para charlar una hora más. Eh, Hay pocos fármacos que han demostrado reducir el riesgo de suicidio. Hay algunos, sí, y es en población específica. ¿Está bien? Quiero decir, ejemplos como la clozapina en trastorno de esquizofrenia o esquizoafectividad o trastorno esquizoafectivo. El litio en trastornos del estado del ánimo, está bien, pero no el litio en cualquier
diagnóstico. Hay personas con déficit de atención, con ideas de suicidio, en donde el metilfenidato ha demostrado reducir la idea suicida. Sin embargo, no es que el metilfenidato tiene propiedades antisuicidas. La respuesta rápida sería, el tratamiento, no existe un tratamiento farmacológico de la conducta suicida. Son intervenciones farmacoterapéuticas. Es más, más que qué fármaco utilizar, cómo utilizarlo y para qué. En esas preguntas, digamos, es mucho más fácil y preciso acercarse a un buen tratamiento, a un buen plan psicofarmacológico. Muy bien. Bueno, nos hacen Perdón, esta... perdón, y una aclaración más con esto, Tony. No hay criterios puntuales para indicar determinada medicación. Ok. Vamos, nadie Vale, duda de prescribir litio si estamos en presencia de un trastorno bipolar o una depresión bipolar con ideación suicida, por supuesto, pero son muy pocos esos criterios. Y la gran ok, mayoría de las personas que llegan a tratamiento psicológico por conducta suicida tienen medicación. Yo no estoy tan seguro que todos lo necesitan. muy bien. Una pregunta bastante actual. En este momento especial de la historia, donde las relaciones sociales son mayormente virtuales, ¿cómo detectar ideación suicida? No sé puntualmente, Pamela, a qué se refiere o en qué contexto se refiere, pero de vuelta, la detección no es ser detectives del problema. Una de las principales eh, intervenciones efectivas para detectar la ideación suicida es preguntarlo, ¿no? Entonces, si vamos a algo, a una pregunta un poco más moderna, se está intentando, investigando, no con tan buenos resultados, a una cuestión relativa a inteligencia artificial y detección de determinadas conductas, digamos, en redes sociales y demás para detectar personas en riesgo. Sin embargo, digamos, los resultados son ciertamente prometedores, pero implican Eso que mencionas lo vi en el roleplay que hiciste con Pablo para el entrenamiento de bien. suicidio. Te preguntaba directamente, ¿tienes ganas de suicidarte? Así que me parece como ideal esa vista, por así decirlo. Mm. Bueno, tenemos un montón de preguntas, vamos a tratar de responder las que más, las primeras que hicieron. Nos preguntan cuál es el alcance que tenemos como terapeuta si el paciente con ideas suicidas no adhiere al tratamiento. Eh, en general, digamos, es verdad que alguien que no está adheriendo al tratamiento es difícil trabajar así. Uno tiene que, creo que como terapeuta, entrenarse en estrategias de cómo llegar al compromiso con eso. Mostraría un montón que no lo voy a hacer por supuesto, pero un montón de conversaciones que yo mantengo con mis consultantes, e incluso los que iniciaron y están dudosos de empezar tratamiento, de cómo son esas estrategias, ¿no? En programas de terapia dialéctico-comportamental, en entrenamientos, esas estrategias se enseñan, pero de vuelta, hay pacientes que no hacen tratamientos, quiero decir, hay consultantes que deciden no hacer tratamientos. Y así todo, mostrarse disponible, dar pautas de alarma, dar datos precisos. El papel del terapeuta en este caso es conocer cuáles son los, eh, los efectores que pueden ayudar a una persona en caso de crisis por más que no esté en tratamiento. Eso es parte, digamos, de nuestra responsabilidad, digamos. Mm, y remarco esto, ¿no? Hay estrategias de cómo comprometer a alguien para hacer un tratamiento un tiempo determinado. De hecho, hay estrategias para generar esperanza que esto puede cambiar. El problema es Bien. que la mayoría de las personas no nos entrena o no nos enseña a hacer eso. Nos preguntan aquí dónde se puede ampliar esta información y cómo hacer, cómo poder conocer más acerca del protocolo LRAMP.
Eh, habitualmente, bueno, en uno de los slides lo puse. Ahora en noviembre vamos a dar el entrenamiento que habitual damos con Pablo Galiesi, que venimos trabajando en esto hace un montón de tiempo. Eh, a mí lo que me gusta de eso es que en un simple entrenamiento uno puede salir con herramientas para trabajar con estos consultantes. Y entiendo que si Tony, vos lo dirás mejor, pero si investigan un poco en las redes sociales de BT Iberoamérica, van a encontrar la data ahí para poder inscribirse, obvio. Y bueno, en dbtiberoamerica.com está, el taller se llama Taller de Entrevista con Consultantes con Conductas Suicidas. Igual, bueno, me lo pidieron por privado y ahora voy a compartir el link también por aquí, Ujú. para que puedan ver la información de las fechas y todo eso, también los puntos que se abordan. Nos quedan 3 minutos. Sí. Bueno, aquí está otra vez preguntan dónde podemos tomar la formación de Beta Iberoamérica. Tiene una con el doctor Damián y el doctor Pablo Gagliesi, los dos líderes en investigación del tema. Una última pregunta que la veo varias veces. ¿Cuáles son los aspectos imprescindibles en el plan de seguridad? Mm, de vuelta, eso es como es parte de un entrenamiento. Vamos a estar seguramente en esto, esténse atentos a las redes en términos de que voy a dar 2 entrenamientos antes de fin de año. Este, es una intervención como muy simple, lleva muy poco tiempo. Imprescindible básicamente es pensar con el consultante cuáles van a ser las cosas que sean factibles de que la persona implemente en el caso de que tenga crisis suicida. Sucede que si empiezo a detallar todo, digamos, Claro. podemos estar 15 minutos más y No así. te preocupes. Bueno, pero solo para resumir, por ejemplo, en el taller de entrevista con consultantes con conducta suicida, ¿se aplica el plan de seguridad? Porque ahí Sí, claro. responderíamos 5 preguntas. Sí, Sí, claro. Va a estar ahí porque es parte, digamos, de buenas prácticas y es inevitable que toquemos eso. bueno, también preguntan otra vez del LRAM. Si se puede usar, si se podía usar el LRAM. Así que Ujú. ahí se va a desarrollar un poco más. Sí. Bueno, creo que hasta aquí tenemos tiempo. Te agradezco un montón, Demian, por este espacio. Les agradecemos a todos los que asistieron, por conectarse, por hacer de este tema cada día un tema más importante y darle la fuerza que requiere, porque de verdad es un tema que cada día está más presente y que debemos todos encararlos. Eso. Muchas gracias, Demián. Muchas gracias, No, Demián, no. por este espacio y muchas gracias a todos. Cualquier duda o cualquier consulta que haya quedado de esta clase abierta, con mucho gusto en todos los canales de Debet Iberoamérica, ya sea al mail de coordinación, ya sea en la página web, ya sea al WhatsApp. En todos lados pueden seguir consultándonos y yo me encargo de sacar un tiempo con Demián para que responda lo más que se pueda. No te preocupes. Agradecido con todos. Buenas noches, buenas tardes. Mando un saludo, un placer. Chao, chao. Muchas gracias, Demi. Chao, chao.